Secundaria primer grado. Geografía. Para entender el mapa. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sesión en donde aprenderemos geografía de México y del mundo. Mi nombre es Rocío Castillo Villegas y les mando un saludo hasta donde se encuentren. Para hacer posible un pronto regreso a nuestras aulas, les recuerdo que es necesario quedarnos en casa, lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos al menos y si es necesario para ustedes salir de casa, recuerden conservar la sana distancia y usar en todo momento el cubrebocas. Yo soy Enrique Rodal y hoy acompañaré a la maestra Rocío Castillo Villegas en esta sesión para que nos aclare las dudas que vayan surgiendo. ¿Qué les parece? Gracias, Enrique. Es muy importante aclarar las dudas que podamos tener en el desarrollo de esta sesión. En esta sesión titulada Para entender un mapa, aprenderemos a identificar los elementos que hacen posible que interpretemos un mapa, es decir, que podemos saber de qué se trata. Para el desarrollo de esta sesión, solo necesitarán tener a la mano cuaderno de notas, libro de texto, bolígrafo y lápices de colores. Recuerden tomar nota de la fecha, el título de la sesión y hacer en su cuaderno las anotaciones que consideren pertinentes o las dudas que surjan. Enrique, tengo una pregunta para ti. ¿Te gustan los viajes y las aventuras? Maestra, me encantan, pero ahora que hemos estado confinados en nuestra casa, es difícil llevarlos a cabo. Quizá tengas razón, pero yo creo que una forma increíble de viajar y vivir muchas aventuras es la lectura. Por eso les quiero compartir un fragmento del libro llamado El reino del dragón de oro de la escritora chilena Isabel Allende. Tenzing, el monje budista y su discípulo, el príncipe Dil Bahadur, habían escalado durante días las altas cumbres del norte del Himalaya, la región de los hielos eternos, donde solo unos pocos lamas han puesto los pies a lo largo de la historia. Ninguno de los dos contaba las horas porque el tiempo no les interesaba. El calendario es un invento humano. El tiempo a nivel espiritual no existe, le había enseñado el maestro a su alumno. Para ellos, lo importante era la travesía que el joven realizaba por primera vez. El monje recordaba haberlo hecho en una vida anterior, pero esos recuerdos eran algo confusos. Se guiaban por las indicaciones de un pergamino y se orientaban por las estrellas, en un terreno donde incluso en verano imperaban condiciones muy duras. ¿Qué tal, Enrique? ¿Te gustó el texto? ¿Notaste que durante la lectura se mencionaron una serie de nociones que se vinculan con la geografía? A ver, trata de mencionar alguna. Podría ser travesía y... ¿pergamino? ¡Exacto! ¿Qué crees que representaba ese pergamino? Las instrucciones para llegar a los hielos eternos. Claro, pero esas instrucciones tenían forma de mapa. Desde hace muchos años, los seres humanos hemos tratado de explicar el mundo en el que vivimos. Y este es tan grande que podemos perdernos en él. La curiosidad humana por conocer y explicar todo lo que nos rodea hizo posible que se inventaran los mapas. Recuerden que en la sesión anterior estudiaron las formas de representación del espacio geográfico y una de ellas es el mapa, al que podemos definir como una representación gráfica y generalmente plana de la superficie terrestre. Los mapas son muy importantes en la vida de todas las personas, porque nos sirven para entender la realidad que nos rodea. Por ejemplo, al hacer un viaje. Desde luego, esa es una de las muchas utilidades de los mapas, pero seguro has notado que no son todos iguales. Es cierto, maestra, pero ¿por qué son diferentes? Existen muchos tipos de mapas y son diferentes por su contenido, es decir, en aquello que nos describe cada mapa. Hay diversas clasificaciones de los mapas. Por ejemplo, mapas físicos, también llamados geográficos, a los que describen las formas de la superficie de la Tierra. Los mapas topográficos
que nos explican las diferencias de altura en la superficie terrestre con algo llamado curvas de nivel. Los mapas políticos, que nos indican los límites y fronteras, ya sean naturales o artificiales. Y también son muy importantes los mapas temáticos, que como su nombre lo indica, tratan temas específicos tales como la distribución de la población, los flujos migratorios mundiales o el turismo en México. Es por esta razón que hay una enorme cantidad de mapas y se ven todos muy diferentes entre sí. Muy bien, Enrique. Existen muchos tipos de mapas temáticos que son utilizados en el estudio de nuestra asignatura, ya que ellos nos proporcionan información específica y detallada sobre la dinámica de los componentes naturales, sociales, económicos, políticos o culturales que integran el espacio geográfico. ¿Ven este mapa que aparece en su pantalla? ¿De qué nos habla? No podemos saberlo. Sucede que para que nosotros podamos interpretar un mapa y saber de qué nos está hablando, es necesario que tenga ciertos elementos que nos ayuden a comprenderlo. El primero de estos elementos es el título, que debe ser una frase corta y muy precisa que describe el contenido del mapa, tanto en el tema como en el ámbito espacial. Por ejemplo, así se ve un mapa de división política. Generalmente, el título se encuentra en la parte superior. Para que entendamos nuestro mapa, también es necesario que señale la orientación. Generalmente, esto se hace agregando una figura conocida como rosa de los vientos, que nos indica cada uno de los puntos cardinales, con la finalidad de identificar en dónde se localiza el área representada en el mapa. Deben incluirse las coordenadas geográficas. Estas son los puntos de referencia sobre los cuales se localizan los grados de latitud en sentido norte-sur y longitud en sentido este-oeste. Las coordenadas tienen como base la cuadrícula geográfica, que está formada por líneas imaginarias paralelas en sentido horizontal y meridianas en sentido vertical. Un mapa necesariamente traza a escala, es decir, su representación en el papel debe tener una proporción numérica entre la realidad y lo que está representado. Por ejemplo, si les pido que dibujen un árbol, ¿lo dibujarían de tamaño real o harían una representación reducida? Para hacer este dibujo, no necesitan saber la proporción matemática, pero si fuera para elaborar un mapa, es muy importante que conozcan cuál es la escala utilizada, ya que esta nos dice la relación que hay entre el tamaño real del terreno representado y el número de veces al que se reduce en el mapa. La escala puede ser numérica, es decir, se puede expresar con números o con una figura que generalmente es una que se divide en tramos de color blanco y negro, que es parecida a una regla. El elemento más atractivo de un mapa es la simbología, la que generalmente encontramos en alguna de las esquinas inferiores. Allí se explica el significado de cada uno de los símbolos utilizados en el mapa para representar la información del espacio geográfico. Los símbolos se clasifican en lineales. En este caso, son líneas que nos permiten conocer elementos tales como límites y fronteras, vías de comunicación terrestre, como caminos y carreteras, y también los ríos se representan con líneas. Existen los símbolos puntuales, que son figuras variadas que representan la localización exacta de lugares y sitios tales como ciudades, aeropuertos, sitios arqueológicos o volcanes. Los símbolos areales se utilizan para la representación de la distribución y extensión de alguno de los componentes geográficos o bien para señalar la magnitud de algún indicador. Por ejemplo, se pintan de diferente color cada uno de los rangos de la densidad de población que hay en nuestro país, como se observa en el mapa que aparece en la pantalla. En el caso de la simbología, los colores juegan un papel muy importante y así comúnmente el negro se utiliza para indicar los objetos hechos por los seres humanos. El azul se usa para indicar los cuerpos de agua, el café para representar los componentes del terreno y el verde simboliza la vegetación. El mapa también debe tener el tipo de proyección con el que fue elaborado y eso depende de la superficie a representar.
Las proyecciones más comúnmente utilizadas para la elaboración de mapas son la cilíndrica, cónica y azimutal. Un mapa debe incluir la fuente o el nombre de la institución de donde se obtuvo la información para su elaboración o bien el nombre de quien lo elaboró. ¿Qué te pareció, Enrique? ¿Sabías que cada mapa tiene todos estos elementos? No, pero ahora sé que un mapa es más que un simple dibujo y que para interpretarlo necesitamos los elementos que nos acaba de explicar. Así es. Si en vez de solo verlo, usamos sus elementos y los interpretamos, un mapa puede ser fascinante. Ustedes en casa van a necesitar su cuaderno y mientras observan el siguiente video, anoten los elementos que se mencionan. Pongan mucha atención, porque al final deberán tener una lista de 7 elementos. ¿Vamos? Hoy quiero compartirles los preparativos para un próximo viaje. ¿Qué les parecería conocer Chiapas? Conseguí este mapa para ver los lugares de interés y otros datos. Pero ya no recuerdo qué significan los elementos del mapa. Así no podré identificar con exactitud la información. Mejor le pido ayuda a Tlali. Hola, Edmundo. Hola, Tlali. Necesito tu ayuda para no perderme lo mejor de Chiapas. No recuerdo con exactitud cómo interpretar los elementos de los mapas. No te preocupes, con esto te acordarás. Un mapa no solo se lee, también se interpreta. Por eso contiene elementos que ayudan a las personas a analizarlo de manera correcta. El título, por ejemplo, indica el lugar y el tema representados, es decir, la información que contiene sobre dicho lugar. La proyección con que fue realizado el mapa se refiere al recurso matemático con que se redujo la deformación de la Tierra al representarla en él. Puede ser cilíndrica, cónica o azimutal. Generalmente, las proyecciones llevan el nombre de su creador. En este caso, se trata de una proyección cilíndrica llamada proyección Robinson. La escala, por su parte, indica cuánto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre dos puntos. Los puntos cardinales se señalan mediante la rosa de los vientos y el norte con la meridiana. Ambas dan la orientación. Las coordenadas geográficas son la retícula de paralelos y meridianos. Ayudan a ubicar cualquier lugar dentro del mapa al señalar su latitud y longitud. La leyenda o simbología muestra el significado de los símbolos, figuras o colores usados en el mapa. Permite entender la información que se representa en él. Hay 3 tipos de símbolos en los mapas: lineales, puntuales y areales. Los lineales indican vías de comunicación, límites entre territorios o líneas que unen puntos de igual valor. Por ejemplo, temperatura, precipitación o altitud. Los puntuales generalmente son figuras geométricas que localizan con exactitud lugares o elementos geográficos como ciudades o montañas. Y los areales o de extensión usan colores o texturas para señalar la distribución o extensión de algún proceso en el espacio geográfico. Por ejemplo, la superficie de cada país, los cuerpos de agua o los campos de cultivo. Y por último, la fuente señala la institución o dependencia de la cual se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó. Ahora sí, ya recordé todos los elementos de los mapas. Déjame interpretarlos en el mío. El título me dice que el lugar representado es Chiapas. En cuanto al tema, que se trata de una carta geográfica, es decir, de un mapa general. La orientación está indicada por la rosa de los vientos. Y aquí veo las coordenadas geográficas: la escala, la proyección y la fuente, que en este caso tiene más de una. La simbología muestra rasgos naturales, culturales, turísticos y de comunicación, con símbolos lineales como las carreteras, puntuales como aeropuertos y areales
como lagos y lagunas. ¿Qué te parece, Tlali? Que tienes un mapa con los elementos necesarios para que prepares un viaje inolvidable a Chiapas. Sí, además de que podré interpretar cualquier otro mapa que me interese según los elementos que contenga. Gracias, Tlali. De nada, Edmundo. Busquen un mapa de su estado y cuéntenme qué indican sus elementos acerca del lugar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el camino. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué te pareció a ti, Enrique? Después de ver este video, creo que ya podría identificar los elementos en cualquier mapa que llegue a mis manos. Veamos si es cierto. ¿Qué te parece si ahora hacemos una serie de preguntas para repasar lo que aprendimos? Claro que sí, maestra. ¿Pero preguntas? Claro, son muy sencillas. Y además, cada una tiene 3 posibles respuestas para que ustedes en casa elijan la correcta. ¿Empezamos? ¿Cuál es el elemento más atractivo de los mapas? A. Proyección. B. Simbología. O C. Escala. Exacto. La simbología está llena de colores y líneas que hacen que nuestros mapas resulten muy atractivos para la vista. ¿Cómo se le nombra a la frase corta que indica el tema y ámbito espacial de un mapa? A. Orientación. B. Proyección. C. Título. Buen trabajo. El título del mapa nos debe indicar el qué, es decir, de qué trata. El dónde se refiere a la ubicación del área representada. ¿Cuál elemento de los mapas puede ser numérico o gráfico? A. Escala. B. Orientación. O C. Simbología. Muy bien. La escala nos indica el número de veces que está reducido el terreno en un mapa. La última pregunta de nuestra sesión dice así: ¿cuál es la información que nos da a conocer una figura conocida como Rosa de los Vientos? A. Coordenadas. B. Fuente. C. Orientación. Así es, la Rosa de los Vientos nos auxilia indicándonos cada uno de los puntos cardinales. ¿Qué te lo hiciste, Enrique? Las pude resolver y estoy seguro que todas y todos en casa también lo hicieron. Han hecho un trabajo excepcional. Enrique, ¿te gusta armar rompecabezas? Claro, maestra, de hecho, es uno de mis pasatiempos favoritos. ¿Sabías que los rompecabezas se inventaron a finales del siglo XVIII para ser utilizados en las clases de geografía y aprender división política? Llegó el momento de nuestro desafío. En el cuaderno, elaboren un mapa temático de su entidad. Puede ser algo así como los cenotes de Yucatán, las presas de Puebla, los atractivos turísticos de Baja California o los museos de la Ciudad de México. Ojo, este mapa debe llevar al menos estos 4 elementos de los que aprendimos en esta sesión: título, orientación, coordenadas y simbología. Sé que pueden hacerlo. Adelante. La elaboración de mapas está a cargo de profesionales llamados cartógrafos, quienes tienen mucho cuidado en incluir los elementos que hoy revisamos en nuestra sesión, porque de esta manera se facilita la interpretación de los mapas. Recordemos que para analizar la información que nos proporciona un mapa, debemos poner atención en sus elementos, que son título, orientación, coordenadas, escala, simbología, proyección y fuente. ¿Cuántos de los elementos que revisamos en nuestra sesión de hoy pueden identificar en este mapa de Baja California? Así es, podemos observar el título, la simbología, la orientación, la escala y la fuente. Sigamos hablando de Baja California, pero ahora en la sección ABC Geográfico. Baja California es una de las 6 entidades de nuestra república que hace frontera norte con los Estados Unidos. Al sur, su límite es con Baja California Sur, mientras que al este, el límite es con Sonora y también con el Mar de Cortés, conocido como el Acuario del Mundo, y al oeste con el Océano Pacífico. Como habrán observado,
Baja California tiene límite en 2 de sus puntos cardinales con mar, por lo que sus litorales son los segundos más largos del país, sumando un total de 1,493 kilómetros. El territorio de Baja California se encuentra dividido en 5 municipios que son Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Desde hace muchos años, la ciudad de Tijuana ha sido considerada como el principal punto de cruce de migrantes desde México hasta los Estados Unidos, y esa condición hace que a esta ciudad lleguen personas de diversos lugares del mundo, por lo que en las calles tijuanenses es frecuente encontrar personas chinas, peruanas, haitianas, dominicanas y un largo etcétera. Una de las principales actividades económicas de Baja California es el turismo, debido a la natural belleza de la región que goza de playas, desiertos y valles. Además, cuenta con varias islas, entre las que destaca la isla de Guadalupe, que es el hogar de múltiples colonias de lobos marinos. La ciudad de Mexicali es la capital de la entidad y por ello ahí se encuentran las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado. La cultura de este estado es muy rica y diversa debido a que en ella se mezclan costumbres y tradiciones mexicanas, ya sean precolombinas o coloniales, con costumbres estadounidenses por la proximidad y el increíble flujo de personas entre los dos países. ¿Qué tal, Enrique? ¿Ya te dieron ganas de recorrer Baja California? Maestra, desde luego es un destino que no me quiero perder. Los invito a que conozcamos nuestro país para así poder sentirnos cada vez más orgullosos de ser mexicanos.
Alumnas y alumnos, recuerden que los contenidos desarrollados a lo largo de las sesiones los pueden enriquecer con la información de su libro de texto o consultando otras fuentes en Internet. Llegamos al final de nuestra sesión, pero todavía hay mucho que aprender y descubrir. Así que pronto nos vemos aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.